días, mi nombre es Guadalupe Amperios Cotonesa y hoy voy a hablar sobre los principios pro homine, interpretación conforme, Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho. El Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza, por el que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio, la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad ni transparencia procesal y legal. Conceptualmente, el Estado de Derecho contempla los siguientes puntos. 1. La estructura formal de un sistema jurídico y de garantía de libertades, fundamentalmente a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. División de poderes. La libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico. 3. División de poderes políticos en la estructura del Estado. Y 4. La integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. En México, el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución, donde se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Además, contempla que para su modificación se requiere el voto de las 2/3 partes del Congreso de la Unión y que ésta sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Estado Constitucional de Derecho es uno de los elementos fundamentales de la democracia, pues permite el desenvolvimiento del individuo en congruencia con su esencia de ser humano. El ejercicio de la función jurisdiccional del Estado reviste total importancia para conseguir lo anterior, ya que permite la tutela de los derechos humanos acorde con el paradigma constitucional instaurado desde el año 2011 y que ha llegado para quedarse. Por ello se deben eliminar o bien reducir en medida de lo posible las prácticas de corrupción que causan daño, no solo a los justiciables, sino a la sociedad en general. Hoy más que nunca el tema cobra relevancia debido al debilitamiento y crisis que atraviesa el Estado de Derecho, por lo que el lograrlo o consolidarlo debe vislumbrarse como un objetivo por parte de la sociedad y del gobierno, permitiendo la convivencia pacífica, así como alcanzando un mayor grado de civilización. En el Estado Constitucional de Derecho se estima que los métodos tradicionales, legalismo normativo, positivista, son limitados para establecer capacidades jurídicas con la interpretación restrictiva derivada de los mismos. Se tiende a limitar la concepción y alcance de derechos y de capacidades jurídicas, limitando en esa medida la tutela. La tutela de los derechos fundamentales. En el nuevo paradigma se tiene una visión amplia de la Constitución. La argumentación e interpretación no son meramente exegéticas. La interpretación extensiva es la adecuada en tratándose de derechos fundamentales. Por ello, se va más allá de la letra, al tener en cuenta los principios y valores implícitos en las normas fundamentales, inspirados en la dignidad humana, descubriéndose así nuevos derechos fundamentales y aumentando por ende la capacidad jurídica de las personas. La diferencia entre Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho. En el Estado de Derecho, la ley determina la autoridad y la estructura de poder. Este sistema, en apariencia, es menos autoritario y más democrático que el Estado absoluto. El poder se divide en teoría en tres: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo.
Sin embargo, en la práctica el poder se encuentra concentrado en una clase política que es la que conforma el Parlamento. En el Estado constitucional, la Constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder. Es material porque tiene derechos que serán protegidos con particular importancia, que a su vez serán el fin del Estado. Es orgánica porque determina los órganos que forman parte del Estado y que son llamados a garantizar los derechos. Es procedimental porque se establecen mecanismos de participación que procuran que los debates públicos sean informados y reglados, tanto para la toma de decisiones como para la elaboración de normas jurídicas. Principios pro homine. El principio pro homine o pro persona fue definido por el juez Rodolfo E. Pisa Escalante en uno de sus votos adjuntos a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos, al establecer un criterio fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían respectivamente, las que lo limitan o restringen. De esta forma, el principio pro persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento la excepción. De esta forma entendemos que el principio pro homine consiste en que, ante la existencia de dos normas aplicables a un mismo caso, el juzgador debe aplicar la norma que más le favorezca a la persona. Lo mismo sucede si de una misma norma se derivan dos interpretaciones aplicables a un mismo caso, pues el juzgador debe aplicar la interpretación que más proteja o beneficie a la persona. Interpretación conforme. La interpretación conforme es una figura jurídica hermenéutica que permite la materialización efectiva y expansiva de los derechos fundamentales, además de la armonización entre las normas de derechos humanos con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, atendiendo siempre el principio pro persona. A partir de su entrada en vigor en el artículo 1 constitucional, en la reforma de 2011, su uso se vuelve una obligación constitucional convencional, de oficio para todos los intérpretes jurisdiccionales del Estado mexicano. Gracias.